Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque tenemos una revelación que va a encantar a todos los fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título ya lo dice todo, revelan lo que Kerem Bürsin hizo tras cámaras, Hande Erçel lo cuenta todo. Sí, así como lo escuchan. Vamos a sumergirnos en los detalles que Hande Erçel ha compartido sobre el comportamiento de Kerem Bürsin detrás de las cámaras, esos momentos que quizás no vemos en pantalla, pero que son igual de fascinantes. Este es un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, dada la popularidad y el carisma de esta pareja de actores. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de ***, suscribirse *** y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas novedades. No querrán quedarse fuera de esta conversación. Ahora pónganse cómodos, agarren algo para picar si quieren, y vamos a desgranar esta interesante historia que Hande Erçel ha compartido. La noticia ha saltado en los medios y los fans están revolucionados. Se trata de una entrevista reciente donde Hande Erçel, con esa chispa y esa naturalidad que la caracterizan, ha abierto la caja de Pandora sobre la dinámica de trabajo y, más importante aún, la personalidad de Kerem Bürsin fuera de los focos. Siempre nos preguntamos cómo son realmente nuestros ídolos cuando las cámaras dejan de grabar, ¿verdad? ¿Son tan carismáticos, tan profesionales, tan cercanos como los vemos en sus proyectos? Pues bien, parece que Hande nos está dando una pincelada muy valiosa sobre eso. La clave de todo esto reside en una entrevista que Hande Erçel concedió recientemente a un medio de comunicación importante, donde, entre otras cosas, le preguntaron directamente sobre su experiencia trabajando con Kerem Bürsin en sus proyectos conjuntos, pero sobre todo sobre su actitud y sus acciones fuera del set. Y Hande, sin titubear, ha decidido compartir detalles muy reveladores. Lo que ella cuenta no es una simple anécdota, sino que pinta un retrato muy detallado de Kerem como compañero de trabajo y, lo que es más interesante, como persona. Según lo que ha expresado Hande, Kerem Bürsin es un profesional en toda regla, pero va más allá. Ella destaca su increíble ética de trabajo, su dedicación y su pasión por lo que hace. Pero lo que realmente ha llamado la atención es cómo describe su comportamiento en los momentos de descanso, en los lapsos entre escenas, o incluso cuando las cosas se ponen un poco tensas en el rodaje. Hande ha revelado que Kerem tiene una capacidad asombrosa para mantener la calma y, lo que es más importante, para crear un ambiente positivo y de apoyo para todo el equipo. Una de las cosas que Hande mencionó explícitamente fue la manera en que Kerem se involucra con sus compañeros de reparto y el equipo técnico. No se trata solo de llegar, hacer su trabajo y marcharse. Parece que Kerem es de esas personas que buscan crear un verdadero vínculo, que se preocupan por el bienestar de todos en el set. Hande contó cómo, en ocasiones, cuando el ambiente se sentía un poco pesado debido a largas jornadas o a la presión de cumplir con los tiempos, Kerem era el primero en romper el hielo con una broma, con una palabra de aliento, o incluso ofreciendo ayuda para agilizar alguna tarea. Imaginen ustedes la escena, un rodaje complicado, las luces, las cámaras, todo el mundo un poco estresado. Y ahí aparece Kerem, no solo enfocado en su personaje, sino también en asegurarse de que todos se sientan cómodos y motivados. Hande lo describió como alguien que irradia energía positiva, que sabe cómo levantar el ánimo. Y esto, créanme, en un entorno de rodaje tan demandante, es oro puro. Es esa cualidad humana la que a menudo marca la diferencia entre un proyecto exitoso y uno realmente memorable, no solo por la historia, sino por la experiencia de crearlo. Pero Hande no se quedó ahí. También habló de la profesionalidad de Kerem en cuanto a la preparación de sus escenas. Ella mencionó que él es muy meticuloso, que investiga a fondo su personaje, que trabaja en los detalles, y que siempre está dispuesto a ensayar y a explorar diferentes enfoques para dar lo mejor de sí mismo. Y lo más bonito es cómo lo expresó, no lo hace de forma arrogante o competitiva, sino desde una profunda admiración por el arte de la actuación y un deseo genuino de ofrecer al público un trabajo de calidad. Lo que más me ha sorprendido, y creo que a muchos de ustedes también, es la forma en que Hande describe la espontaneidad de Kerem. Ella contó que a veces, en medio de una escena que requería mucha seriedad, Kerem era capaz de improvisar algún gesto o alguna línea que, si bien no estaba guionizada, añadía una capa extra de autenticidad y emoción al momento. Y lo más importante es que estas improvisaciones, según Hande, siempre nacían de una profunda comprensión del personaje y de la situación, y no eran meros caprichos. Era su forma de dar vida a sus papeles de una manera única.
También hubo un momento en la entrevista en el que Ande hizo una comparación sutil pero significativa. Ella mencionó que mientras que muchos actores pueden ser intensos y enfocados en su propio trabajo, Kerem tiene la particularidad de ser un compañero que te hace sentir seguro, que te anima a probar cosas nuevas, y que está ahí para apoyarte si necesitas una segunda opinión o simplemente un poco de confianza. Esto es fundamental en la química de una pareja de ficción, y parece que esa camaradería se traslada incluso a la vida real, facilitando enormemente el trabajo. La naturalidad con la que Ande habla de Kerem es palpable. No parece que esté dando un discurso preparado, sino que está compartiendo una verdad que ha vivido y experimentado de primera mano. Y esto es lo que hace que sus declaraciones sean tan valiosas para los fans. No se trata de rumores o especulaciones, sino de un testimonio directo de alguien que ha estado ahí, compartiendo el set con él. Otro punto que Ande hizo hincapié fue en la humildad de Kerem. A pesar de su fama y de ser uno de los actores más queridos en Turquía y más allá, ella lo describe como alguien que mantiene los pies en la tierra, que valora el trabajo de todos, desde el director hasta el último miembro del equipo. Esta humildad, según Ande, se refleja en su trato siempre respetuoso y amigable. Y no podemos olvidarnos de la parte divertida. Ande también insinuó que Kerem tiene un gran sentido del humor, y que sus ocurrencias a menudo aligeran el ambiente y hacen que las largas jornadas de trabajo sean mucho más llevaderas. Ella mencionó que incluso en momentos de estrés, él encuentra la manera de sacar una sonrisa, ya sea con un comentario ingenioso o una anécdota divertida. Esto es algo que todos apreciamos, ¿verdad? Tener a alguien con ese toque de humor cerca, especialmente en situaciones que pueden ser agotadoras. La entrevista también sugirió que Kerem es muy observador. Ande comentó que él tiene la capacidad de notar cuando alguien en el set necesita un poco de atención o apoyo, y que no duda en ofrecerlo de manera discreta pero efectiva. Esto habla de una inteligencia emocional y de una empatía que van más allá de la simple actuación. Es ser un buen ser humano, y eso para un actor, es un gran plus. Ahora, ¿qué significa todo esto para los fanáticos? Significa que la imagen pública de Kerem Bürsin, esa que vemos en sus personajes carismáticos y a menudo románticos, está respaldada por una personalidad real que parece ser igualmente admirable. Significa que esa conexión que muchos hemos sentido entre Kerem y Ande en pantalla, esa química tan especial, podría tener sus raíces en una admiración y un respeto mutuo que se construyen también fuera de cámara. Hande Erçel, al compartir estos detalles, no solo está elogiando a Kerem, sino que también está fortaleciendo la conexión de los fans con ambos. Nos permite verlos como personas completas con sus virtudes y su humanidad. Y es precisamente esa humanidad la que nos hace quererlos aún más. Lo que Ande ha revelado es una ventana a la verdadera dinámica detrás de un proyecto cinematográfico o televisivo de éxito. Nos muestra que detrás de las escenas que vemos, hay un equipo humano trabajando arduamente, y que la calidad de ese ambiente de trabajo tiene un impacto directo en el resultado final. Y en este caso, parece que Kerem Bürsin juega un papel fundamental en crear un entorno positivo y productivo. Y para ser honestos, ¿quién no querría trabajar con alguien así? Alguien que es un profesional dedicado, un compañero de equipo empático, un ser humano con sentido del humor y una gran humildad. Estas son las cualidades que hacen que una persona sea no solo exitosa, sino también querida y respetada. Hande Erçel, con sus palabras, ha pintado un cuadro muy reconfortante de Kerem Bürsin como colega y como persona. Ha confirmado que esa energía positiva que a menudo percibimos en él en pantalla, es algo que trae consigo incluso cuando las cámaras no están rodando. Y eso, mis amigos, es una noticia fantástica para todos los que admiramos su trabajo y su trayectoria. Para resumir brevemente, hoy hemos estado hablando sobre las revelaciones que Hande Erçel ha compartido acerca del comportamiento de Kerem Bürsin tras las cámaras. Hemos escuchado cómo Hande lo describe como un profesional excepcional, alguien con una increíble ética de trabajo, pero también como una persona empática, con un gran sentido del humor, humilde y un compañero de equipo que sabe cómo crear un ambiente positivo y de apoyo en el set. Ha destacado su capacidad para involucrarse con todos, su meticulosidad en la preparación de sus roles, su espontaneidad creativa y su humildad, incluso ante la fama. Básicamente lo que Hande nos ha contado es que Kerem Bürsin es un verdadero profesional y, más importante aún, una gran persona. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta revelación tan interesante.
Ha sido fascinante desgranar lo que Andercel ha contado sobre Kerem Bürsin. De verdad, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió lo que Ander reveló? ¿Tenían esa impresión de Kerem? Déjenme sus pensamientos en la sección de *comentarios aquí abajo. Leo todos y cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si encontraron la información intrigante e informativa, por favor, no olviden darle un gran me gusta Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fanáticos de Kerem Bürsin y Andercel, seguro que les encantará. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les hago un último llamado, pero muy importante, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada, y formen parte de todo lo que estamos planeando. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más secretos y más historias fascinantes. Hasta la próxima. Adiós.